Tema: determinar la viscosidad de líquidos newtonianos. Objetivos. Objetivos generales: determinar la viscosidad dinámica de tres fluidos newtonianos, tales como el agua, alcohol y el aceite. Fomentar el trabajo en equipo mediante la plataforma virtual. Objetivos específicos: determinar el tiempo promedio de las pruebas, determinar la velocidad de la canica y determinar la densidad del cuerpo. Procedimiento. Para el aceite, en primer lugar llenamos el depósito del fluido, que en este caso es el aceite, para así poder tener una altura determinada. Luego medimos el radio de la esfera para poder tener más resultados como el volumen de esta esfera. En este caso se determinó el radio mediante la longitud de circunferencia. Con el dato del radio procedemos a hallar el volumen del esférico, con la siguiente fórmula: volumen es igual 4/3 pi por radio al cubo. Cabe resaltar que calculamos la masa de la esfera con una balanza, el cual nos dio 0.005 kilogramos. Además calculamos la densidad del sólido con la siguiente ecuación: la densidad del sólido es igual a masa sobre el volumen. En el siguiente experimento hallaremos la viscosidad dinámica del aceite. Para eso debemos hallar la densidad del sólido. Empleando la canica hemos pesado que es 5 gramos. Luego, para hallar su radio nos hemos ayudado con una pita para poder reemplazarlo en la fórmula matemática: longitud de circunferencia es igual a 2 pi por radio, y así poder hallar el radio de la canica. Luego, por medio de la ficha técnica del aceite, la densidad le hemos hallado que es 892.033 kilogramos por metros cúbicos. Después se procederá a colocar el esférico al recipiente para poder determinar el tiempo que recorre en este tramo de 20 centímetros. Así hacemos 5 veces para poder determinar un tiempo promedio. Y por último calculamos la velocidad límite, que en este caso sería velocidad límite igual distancia sobre el tiempo promedio. Para el cálculo de la velocidad límite nos hemos apoyado de una longitud de la botella que es 20 centímetros y tomaremos 5 tiempos para hallar su promedio. Cada tiempo lo vamos a encontrar por medio del cronómetro en mi celular y por medio del video para comprobar así 5 tiempos. El primer tiempo sería y así. Para hallar el segundo tiempo no tenemos que sacar la canica y como vemos que la altura del aceite baja un poco, lo tenemos que completar hasta 20 centímetros. Para el cálculo del tiempo 2 haríamos lo mismo. Y volveríamos al primer paso de retirar la canica para el siguiente tiempo. Para el cálculo del tercer tiempo volvemos a repetir el mismo paso. Seguimos con el cálculo del cuarto tiempo. Para el cálculo del tiempo número 5, repetiremos. Una vez que hemos realizado los 5 tiempos, vamos a hallar el tiempo promedio y lo vamos a reemplazar en la fórmula dada. Calculando el tiempo promedio nos sale 0.31 segundos y la velocidad 0,645 metros por segundo. Obtenemos todos los datos que necesitamos y los expresamos como lo resalté anteriormente. Reemplazamos los datos obtenidos en la siguiente ecuación para hallar la viscosidad del fluido, que en este caso fue el aceite, hallando así la velocidad del aceite. Metros por segundo.
Reemplazando en la fórmula donde tenemos la densidad del sólido 2516,708 kilogramos por metros cúbicos y la densidad del líquido 892,033 kilogramos por metro cúbico, nos sale una viscosidad dinámica de 0.333 kilogramos por metro por segundo. Gracias. Para el agua, en primer lugar llenamos el depósito del fluido, que en este caso es el agua, para así poder tener una altura determinada. Luego medimos el radio de la esfera para poder obtener más resultados como el volumen de la esfera. En este caso se determina el radio mediante la longitud de la circunferencia. Con el dato del radio procedemos a hallar el volumen del esférico mediante la ecuación 4/3 de pi por radio al cubo. Cabe resaltar que calculamos la masa de la esfera con una balanza, el cual nos dio 0.0052 kilogramos. Además calculamos la densidad del sólido con la siguiente ecuación: densidad del sólido es igual a masa sobre el volumen. Bueno, en este momento vamos a determinar la viscosidad de un líquido. En este caso a mí me tocó lo que es la viscosidad del agua. Entonces para eso vamos a necesitar una botella con una medida de 20 centímetros que esté llena del fluido que se pide. En este caso va a ser el agua. Un cronómetro, el cual va a ser usado únicamente del celular, y tu cuaderno y tu lapicero para que apuntes. Entonces vamos a determinar el tiempo que demora la esfera en transcurrir estos 20 centímetros que están marcados desde acá hasta el piso. Después se procederá a colocar el esférico al recipiente para poder determinar el tiempo que recorre en ese tramo de 20 centímetros. Así hacemos 5 veces para poder tener un tiempo promedio. Y por último calculamos la velocidad límite mediante la ecuación velocidad límite es igual distancia sobre el tiempo promedio. Primer intento. Bueno, el primer intento nos salió 0.32 segundos. Sacamos la esfera y ahora vamos a hacer el segundo intento. Ya está. El segundo intento nos salió 0.33 segundos. Vuelta otra vez, volvemos a sacar la misma esfera y volvemos a calcular el tercer tiempo. El tercer tiempo nos salió 0.30 segundos. Volvemos a sacar la esfera, la limpiamos, claro, y volvemos a calcular para un cuarto tiempo. Para un cuarto tiempo, el tiempo que demoró en transcurrir los 20 centímetros fue de 0.29 segundos. Ahora volvemos a calcular para un último tiempo determinado. Nuestro último tiempo, que es el tiempo 5, va a ser 0.32 segundos. Obtenemos todos los datos que necesitamos y los expresamos como lo resalté anteriormente. Reemplazamos los datos obtenidos en la siguiente ecuación para hallar la viscosidad del fluido, que en este caso fue el agua, hallando así la viscosidad del agua. Entonces, con los datos determinados podemos determinar el tiempo promedio. En este caso el tiempo promedio es de 0.312 segundos. Como tenemos el radio de la esfera, que con la ayuda del método de la longitud de la cuerda podemos hallar que es 8.276 por 10 a la menos 3 metros. Con ese dato del radio podemos hallar el volumen de la esfera, que en este caso va a ser 2.374 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Entonces, como nosotros tenemos masa y volumen, podemos hallar la densidad del sólido. En este caso, la densidad de nuestro sólido, de esta esfera que está adentro, es de 2190.0546 kilogramos sobre metros cúbicos. Ahora, para hallar la densidad del agua a la temperatura que estamos ahora es a 17 grados centígrados,
va a ser 998.86 kilogramos por metros cúbicos. Entonces, una vez que nosotros tenemos todos los datos reunidos, ya podemos determinar la viscosidad del agua a esta determinada temperatura, que es 17 grados centígrados. Teniendo todos los datos reunidos, podemos hallar la viscosidad del agua a una determinada temperatura, la cual es a 17 grados centígrados. Entonces, reemplazando datos, la viscosidad del agua nos va a salir 0.277.463 pascales por segundo, lo cual equivale a 277 cp. Para el alcohol a 96 grados, en primer lugar llenamos el depósito de fluido, que en este caso es el alcohol, para así poder tener una altura determinada. Luego medimos el radio de la esfera para poder obtener más resultados como el volumen de la esfera. En este caso se determinó el radio mediante un vernier. Con el dato del radio procedemos a hallar el volumen del esférico. Con la siguiente ecuación, el volumen es igual a 4/3 de pi por radio al cubo. Cabe resaltar que calculamos la masa de la esfera, dándonos así una masa de 0.00571 kilogramos. Además calculamos la densidad del sólido con la siguiente ecuación. Densidad del sólido es igual a masa sobre volumen del sólido. Ya, en este video vamos a demostrar la densidad dinámica del alcohol de 96, alcohol de farmacia. Para esto vamos a necesitar una canica, líquido y nuestra calculadora, un vernier y una pesa doméstica, una balanza doméstica. Entonces, para poder hallar la densidad dinámica vamos a necesitar encontrar la gravedad, la densidad de la canica, la densidad del vidrio de la canica, la densidad del líquido del alcohol de 96, la velocidad a la que cae la canica y el radio de esta. Para hallar el radio de esta simplemente vamos a medirlo con el vernier, ¿no? Vamos a abrir el vernier, cerramos, pasamos a colocar la medida que ya le he hecho, que es de 0,8 centímetros, algo de 0,008 metros, ¿no? Entonces, ya teniendo el radio de este, procedemos a pesar 105 canicas parecidas a estas. El peso con la balanza nos sale algo de 600 gramos. 600 gramos dividido entre 105 saldría por canica un peso de 5.71 gramos. Al usar este dato del peso con el dato del radio, encontramos que la densidad del vidrio es de 2.657.76 kilogramos sobre metro cúbico, que es aceptable en el rango de densidades del vidrio, ¿no? Entonces, ya teniendo la densidad del vidrio, vemos en nuestro celular la temperatura ambiente, que le voy a mandar ahí la captura, que serían algo de 19 grados centígrados a esta hora, y la densidad del alcohol a 19 grados centígrados es 812 kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Entonces ya tenemos las dos densidades, tenemos el radio, nos faltaría solo medir la... Después se procederá a colocar el esférico al recipiente para poder determinar el tiempo que recorre en ese tramo de 20 centímetros. Hacemos así 5 veces para poder tener un tiempo promedio. Y por último calculamos la velocidad límite. Con la siguiente ecuación, velocidad límite es igual a la distancia sobre el tiempo promedio. La velocidad, entonces para medir la velocidad agarramos una distancia de 20 centímetros que la medimos con una wincha, ¿no? 20 centímetros, acá, 20 centímetros. Llenamos el alcohol hasta 20 centímetros y botamos una canica, ¿no? Calculamos 5 veces el tiempo de la canica y así podemos alcanzar entre distancia y velocidad y tiempo. Encontramos la velocidad de la canica para reemplazar en la fórmula. Entonces hay que medir 5 veces. Entonces, la primera, que sale 0,28 segundos. Hacemos por segunda vez, que sale 0,30 segundos. Acá está, 0,30. Vemos el nivel, todavía sigue estable. Hacemos por tercera vez, encontramos 0,26, entonces sería 0,28, 0,30 y 0,26. Voy a apuntarlo antes que se me olvide. Ya, vamos a rellenar un poco por la pérdida del alcohol.
otra medida, 0,25. ¿Dónde está la canica? Acá está. 0,25. Uy, sí. 0,25. Y la última medida la hacemos en 0,31, ¿no? Entonces 0,25 y 0,31, ahí tendríamos 5 medidas del tiempo. 5 medidas del tiempo. Voy a limpiar. Entonces, sacando el promedio de esas 5 medidas de tiempo, que los últimos eran 0,25 y 0,31, sería 0,28 más 0,30 más 0,26 más 0,25, 26, 0,25 más 0,31, dividiéndolo entre 5 para sacar el promedio, saldría que la velocidad, no, que el tiempo promedio es de 0,28 segundos, ¿no? Reemplazando 20 centímetros o 0,2 metros dividido entre 0,28 segundos saldría una velocidad de 0,71 metros sobre segundo. Obtenemos todos los datos que necesitamos y los expresamos como lo resalté anteriormente. Reemplazamos los datos obtenidos en la siguiente ecuación para hallar la viscosidad del fluido, que en este caso fue el alcohol, hallando así la viscosidad del alcohol. Entonces, ya teniendo la velocidad, las dos densidades, la gravedad y el radio, pasamos a simplificar, ¿no? En la fórmula a resolver, y nos saldría con los datos, ¿no? Vamos a reemplazar en la fórmula, ¿no? La reemplazación, 9 por 0,71, y nos saldría la densidad de 0,3623 pascales sobre segundo, pero nosotros lo queremos pasar a centipoints, y en centipoints sería 36.23 centipoints. Discusión de resultados. Se encontró una variación en las viscosidades prácticas por el motivo que se realizaron los cálculos sin un laboratorio. El factor de la medida del tiempo es determinante en la obtención de la viscosidad dinámica de los líquidos newtonianos. Las viscosidades obtenidas de los siguientes líquidos nos dan un resultado muy grande a comparación de las viscosidades teóricas. Esto se debe al cálculo de las medidas de los parámetros obtenidos para la obtención de cada una de las viscosidades. Conclusiones. Se concluyó mediante la siguiente ecuación: viscosidad es igual a 2 por la gravedad por la densidad del sólido menos la densidad del líquido por el radio al cuadrado sobre 9 veces la velocidad límite. Se pudo determinar las viscosidades de los diferentes líquidos newtonianos, dando así los siguientes resultados. La viscosidad dinámica del aceite, 333.9 centipoints, la viscosidad dinámica del agua, 277.463 centipoints, y la viscosidad dinámica del alcohol, que fue 362.3 centipoints.